lo que nunca se ha dicho conversando con Alejandro Fernández. Alejandro, como consecuencia de todo este despilfarro, porque usted no quiso decirlo, pero el Foro Económico Mundial, en su informe del año 2012-2013, dice que República Dominicana ocupa el lugar 144 de 144 países en desviación de los fondos públicos, en despilfarro, Corrupción, sí. en corrupción. Pero... yo soy bien cuidadoso en esas cosas, porque como estoy activo en temas políticos, después me dicen que lo estoy politizando, pero usted tiene toda la razón, doctor. Es que cuando se habla de tributos, cuando se habla de impuestos, cuando se habla de política y de políticas públicas, y el tributo es una política pública que nos afecta a todos. Y precisamente el pasado 10 de noviembre el presidente Danilo Medina promulgó la ley 253-12 con un nombre larguísimo que todo el mundo le llama el parche fiscal, el paquetazo, pero es una reforma tributaria. Una reforma tributaria. ¿Crees tú que esa reforma tributaria va a favorecer la sostenibilidad de la economía? Mira, yo pienso que sobre todo en un primer momento, una primera etapa, va a tener un impacto bastante fuerte a la baja, negativo, tanto por el tema inflacionario, de ciertos aumentos en precios que estarán viendo algunos consumidores, o casi todos los consumidores, sobre todo por el lado del ITEVIS y de la inclusión de algunos nuevos productos a la base del ITEVIS. Pero también hace cada vez más... lleva cada vez más, en mi opinión, a lo que es la parte de la informalidad. ¿Por qué lo digo? Vamos a coger un ejemplo bien sencillo. La parte de lo del 10% sobre que se va a gravar los intereses que generen los ahorros o las inversiones en instituciones financieras. Oye, a mucha gente eso le va a molestar. Y aunque al final del día no se puso como que un impuesto directo, sino que una retención, el efecto es que es un impuesto, porque serán muy pocos los que podrán hacer su declaración jurada y cumplir con las metas, o sea, con las características que establecieron ahí para fines de devolución de los recursos. Y eso puede llevar a que mucha gente decida hacer préstamos directos o colocarlo con financistas o con casas informales de crédito. Entonces, pienso que en general el mensaje que lleva al aumentar sobre todo las tasas, al mantener, por ejemplo, el 1% de los activos bancarios, el complicar el tema ese de lo del dividendo, que en efecto hace que una empresa formal, corporativa, esté pagando una tasa efectiva por encima del 35%. 36.1%. 36.1%. Te voy a robar el número futuro. Ustedes ven, porque él es mi asesor fiscal. 36.1%. Óyeme, eso es lo que una empresa formal estaría pagando de impuestos. Es algo que es excesivo. El otro aspecto también es que... Perdóneme en esa parte ahí, porque lo de los dividendos realmente es una doble tributación. Es correcto. Porque hasta el momento, cuando se reparten los dividendos, la empresa se queda con el 29% de retención a los accionistas y eso le sirve como crédito fiscal. Y lo podía compensar. Lo podía compensar cuando ya él liquidara su impuesto sobre la renta. Al eliminarse eso, él tiene que pagar ahora el 29% además del 10%. Correcto. Y para la persona física, para el accionista, también se le eliminó la posibilidad de no incluir los dividendos, como lo establecía hasta ahora el Código Tributario, en su declaración jurada, porque ya la empresa le había retenido. Ahora va a tener que pagar el 29% de esos dividendos también, adicionalmente. Eso es algo que no tiene lógica. Lo otro también tiene que ver que ya con la parte que pusieron en los títulos valores en el mercado, ¿verdad? De que al eliminar algunas exenciones que tenían, por ejemplo, emisiones, que una empresa que quería formalizarse, que quería transparentarse totalmente, calificarse y buscar financiamiento en el mercado de valores abiertamente, óyeme, eso implicaba algún tipo de beneficio para los que invirtieran en esos títulos. Y por lo visto, por lo que tú mismo me has aclarado, a futuro, los títulos a futuro no contarán con esa exención fiscal, sino que también serán grabados con el 10%
Sí. Conforme a lo que habíamos hablado antes. Sí, eso para mí, eso tiene que ver con la ley del mercado de valores, que se han derogado 3 artículos que establecían la exención de impuestos. Yo creo que es un duro golpe para este incipiente mercado de valores que se viene desarrollando en la República Dominicana. Pero muy, muy duro. Cuando usted pones a ver, por ejemplo, que ya esta semana el subpresidente de pensiones anunció que ya vamos por los 190.000 millones de pesos en fondos de los trabajadores que están administradas por nuestras AFPs. Óyeme, de ese mundo, yo te diría a ti que ya el 75%, ¿tú sabes dónde que está colocado? Es en el gobierno, en títulos de Hacienda o del Banco Central. Pero no solamente eso, sino que el resto, el grueso de esos 75, luego hay como un 20%, un 21%, que es en los bancos, en la misma banca. Al final lo que se está canalizando de esos recursos de los trabajadores, que son recursos a largo plazo, que deberían estar financiando proyectos de inversión, de infraestructura, de la empresa privada, solamente de cada 100 pesos lo que llega a la empresa privada son unos 3 o 4 pesos. No te lo puedo. 3 o 4 pesos. Entonces, ¿cuál es el fin para eso? Tú le preguntas a los amigos de la CIPEN, de la Seguridad de Pensiones, y te dicen, bueno, no, es que imagínate, la empresa privada no hacen títulos, no hacen emisiones públicas. Entonces, por eso es que tenemos una limitación por ahí. Pero ahora, con menos ganas, es que estarán haciendo ese tipo de emisiones públicas. Sí, no, y si a eso le sumamos lo que tiene que ver con la no indexación del salario, de la inflación, ¿no? Correcto. Para mí eso es terrible. Eso para el asalariado. Es un excelente punto, porque hasta ahora uno es lo que puede decir, ¿verdad? Bueno, el límite de hasta dónde queda exento la parte de los asalariados, eso se dejó igual ahora en este momento, sí. Y también se dejó la tasa efectiva de un 25% del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué ocurre? Que mucha gente lo sabe, porque lo recordará cuando Impuestos Internos anunciaba que a partir de este año, una vez que culminaba el año anterior con la inflación del Banco Central, se aumentaba la escala de cuáles eran los montos que quedaban exentos del 25% de impuestos sobre la renta para personas físicas, ¿verdad? Para empleados, para asalariados. Ahora eso se deja en el limbo, se mantienen los límites que están ahora y no se actualizarán a futuro. Entonces cualquier persona que el año que viene reciba, por ejemplo, un aumento, así sea mínimo de un 5, de un 10%, estará perfectamente, podría estar cayendo ya en el rango de mayores cargas tributarias. Claro, ¿no? Y si a eso todavía le agregamos que la formalidad, por ejemplo, ahí se establece en un artículo que todo aquel que realice compra por encima de 50,000 pesos, para que se le pueda reconocer el gasto, para deducirle ese gasto, tendrá que hacerlo necesariamente por la intermediación financiera. Es decir, que un ganadero, un dueño de un matadero, por ejemplo, que va a comprar 12 cerdos, lo va a tener que comprar con un cheque al campesino o le va a tener que decir, búscame tu verifón para yo pasar mi tarjeta. Imagínate tú. ¿No? Porque si no, no le van a reconocer eso como gasto deducible para el impuesto sobre la renta. Y entonces así queremos que la gente se integre y se incorpore al sistema tributario. Eso realmente es muy complicado, ¿no? Entonces, definitivamente, para ti no es verdad que eso va tampoco a combatir la evasión y el contrabando. ¿Tú no crees que eso va a... Yo pienso que lo que va a motivar la parte del contrabando, porque al final, digamos, hablando de la parte de los alcoholes, que también sí, porque... se puso un monto, pero luego se llevó a la mitad de lo que se había puesto. Es casi como que una burla, sí, ¿verdad? Sí. Como que la negociación te pido 10 y después tú me pides 5, ok, vamos a dejarlo en 7,5. Oye, pero cada vez más se hace más atractivo. Yo he hablado con algunos amigos míos en esa industria. Me dicen, mira, esto lo que va a estar haciendo es motivando que la frontera, los furgones sean cada vez más... claro, más opacos y más frecuentes. ¿No? Y más cuando algunos están oponiendo a que se utilice la revisión con rayos X existente, ¿no? Yo ese tema no lo... Otra parte, y no quiero tampoco, otra parte, ¿cree que la carga se distribuye mejor en esta reforma tributaria? Mira, pienso que no, pienso que está la clase media, creo que es el segmento de la población que está mucho más afectado por esta carga, por estos nuevos tributos, ¿verdad? Y en cierta forma me parece que es injusto. Creo que es normal, porque la clase media
peca de no tener representación realmente constante o que esté ahí vocera de ella. Pensemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las propiedades, ¿verdad? El impuesto este que se le pone ahora, el impuesto sobre la propiedad. Mucha gente dirá, bueno, no, es que el que tiene un apartamento de 6,5 millones de pesos por encima de eso, es una persona rica. Pero mira, la verdad es que eso no es cierto. Sobre todo cuando puede ser el caso de que alguien tenga dos pequeñas propiedades que sumen, que digamos 8 millones, 9 millones de pesos, pero quizás una de esas propiedades, a los valores actuales, salen a esos montos, pero la inversión original que esas personas hicieron en su momento, hace 15, 20 años, no daba eso, pero ahora al valorizarlas, pues también creo que están aumentando los valores de las propiedades. Óyeme, sí, hay una revaluación. Se han ido haciendo revaluaciones, ¿verdad? Y eso carga mucho a personas que vivían de una renta, digamos, que podían tener una segunda propiedad para fines de alquiler. O el caso mío, por ejemplo, que yo soy una persona divorciada y yo mantengo todavía mancomunadamente con la madre de mis hijos la propiedad original, pero también tengo ahora una nueva propiedad para mi nuevo hogar. Entonces, óyeme, a mí me da, yo he tirado los números, José, y el aumento que a mí me va a dar de toda la carga, son varios cientos de miles de pesos. Si tú eso... El caso mío, varios cientos de miles de pesos. Yo me puse a hacer un ejercicio sobre una persona con el pago del alquiler, con el pago de los combustibles, con el pago de el vehículo que compró, una clase media. Y digo, ¿y cuál es la presión tributaria de esa persona? Es un 25%. Es un 13%. O un 13%. Es un 12.8%, como dice el doctor Leonel Fernández. A mí me da un 32%. Te lo creo. Un 32%. Te lo creo. Porque cuando tú sumas lo que tú tienes que pagar por combustible, por educación de tus hijos, por la salud. Hasta por seguridad. Y la seguridad. De la electricidad. No, óyeme. Yo creo que te quedaste corto, Yo creo que va por el 50%. Bueno, yo le resté la parte de la alimentación, ¿no? Ahora hay que hacer otros recálculos con un aumento del 16 al 18% del ITEVI. Sí. Que la gente dice es un 2 puntos, pero no son 2 puntos, es un 12.5% que se incrementó el ITEVI. Porque el 2 sobre 16 es 12.5. Bueno, y ahora que tú mencionas la parte de los combustibles, los 2 pesos esos por galón, pero yo no entiendo, no quedábamos que íbamos a hacer lo que nunca se ha hecho y que se iba a descontinuar lo que no estaba bien. Volvemos a un plan Renove. Vamos a volver a un plan Renove. Así es. Eso es algo que yo no termino de entenderlo, sinceramente. Bueno, nosotros tampoco, y por eso yo creo que la población se ha empoderado de una manera enérgica, porque no ha visto consecuencias por parte del déficit fiscal, y que ahora va a tener que pagar, porque realmente el movimiento social se viene dando de una manera increíble. Cada día son más las personas. Los apandillados, ¿verdad? Los apandillados. ¿Cómo fue que le denominó? El ministro de Interior y Policía. ¿El ministro cómo fue que le llamó? No, unos apandillados que son unos frustrados, fracasados, envidiosos. Esos somos nosotros, tú y yo, que hemos ido a marchar. Sí. Tú y yo, mira, vaya usted a ver. Compañero apandillado, usted es un frustrado, envidioso, fracasado. Y como dice Leonel Fernández. Ingratos. Torcidos. No, torcidos sinuosos. E ingratos. Sí, sinuosos e ingratos. Óyeme, y manipuladores. Y manipuladores. Coño, pero la verdad que uno tiene que ver con eso. No. Señores, continuamos en breve con Alejandro Fernández.